Como muchos elefantes blancos en este país, y la verdad es que me da muchísimo gusto recibir aquí en Expediente CMN a Álvaro Ortiz Fernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, jefe del Departamento de Construcción de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Ingeniero, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer. Y déjame preguntarle primero, ¿cómo están las carreteras en este país? Bueno, yo diría que las carreteras tienen un proceso de envejecimiento. Ya se han hecho, no se han renovado. El procedimiento de cuando uno diseña alguna carretera, pues pone una vida útil. La vida útil ya está llegando a su parte final. Y además, el crecimiento inmenso del tráfico que hay en algunas autopistas. Le voy a decir algunas. Querétaro, donde sale toda la mercancía y entra toda la mercancía. Puebla, donde es la conexión al sureste. La parte que va a la autopista Guadalajara, que es la parte del occidente. Entonces, las carreteras lo que requieren ahora es realmente que se les vaya ya tratando de renovar las mismas. Hay una parte que de repente dejamos de ver, ¿no? Porque politizamos el tema, como lo comentábamos antes de empezar el programa, y la verdad es que nos falta más aprendizaje técnico. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal desde el punto de vista de la ingeniería civil para construir las autopistas que el país necesita? Yo creo que no estamos haciendo mal en el sentido técnico del diseño. Cuando uno diseña una estructura de pavimentos, no es lo que la gente o la mayoría de la gente piensa que nomás es poner o concreto asfáltico o concreto hidráulico. No, hay una estructura y hay un diseño. Y hay un estudio correspondiente. Se estudia la capacidad del suelo, se estudia los materiales que se van a colocar, se estudia la cantidad de vehículos que van a pasar, el tipo de vehículo que van a pasar, la frecuencia con la que van a pasar y la vida útil probable de los pavimentos. Entonces, bajo esas condiciones se hacen. Entonces, cuando uno está llegando a la vida útil, es cuando empieza el deterioro formal de estas carreteras. Entonces, hacer carreteras tiene 3 puntos importantes: el proyecto, la construcción y el mantenimiento. Normalmente olvidamos el mantenimiento. Que debe ser preventivo, ¿no? No, y a fuerza, los mantenimientos son preventivos. Correctivos son componer o hacer algo hacia algo que ya está mal. No, el mantenimiento es preventivo toda la vida. No hay que esperar que suceda el evento para cubrirlo, hay que evitar que suceda el evento. Entonces, en este caso es lo que nos está pasando ahorita. Ya nuestras carreteras están en ese sentido y, lógicamente, requerimos ampliar todavía más la red carretera y ampliar las cantidades por donde cursan los vehículos. Estamos hablando de 400,000 kilómetros de carreteras, pero que tienen esas diferencias, ¿no? O sea, 11,000 nada más de autopistas, 100 y tantos mil que están bajo jurisdicción de los estados, que no tienen el presupuesto para darle mantenimiento, pero que también tiene mucho que ver la traza, ¿no? Porque no es nada más decir, la vamos a meter por aquí. ¿Qué es lo que se requiere para decidir por dónde tiene que cruzar una autopista? Bueno, para decidir por dónde tiene que ocupar es hacer un estudio de origen y destino. ¿De dónde salgo y a dónde llego? 2, ¿qué puntos importantes debo de tocar? Y dependiendo del tipo de estructura que se vaya a hacer, es el trazo. ¿Por qué? Porque hay especificaciones de autopistas, velocidades que van ahí, radios de curvatura, pendientes, que no es lo mismo que una carretera rural o una carretera federal. Entonces, todo ese estudio se tiene que preparar para poder diseñar correctamente las estructuras que se van a tener. Y lo importante es origen y destino. ¿Qué cantidad voy a mover? ¿Dónde voy a llegar? ¿Dónde tengo la obligación de pasar? Y entonces, en tiempos de la revolución, cuando empezaron los caminos, pues la idea era unir a los pueblitos. Entonces, el trazo era de pueblo a pueblo. Ahora no, ahora hay un origen y un destino. Habrá que pasar por algunos lugares, pero al final de cuentas ya no es pasar por todos los pueblitos. Y que de repente los mismos pueblitos se volvieron ciudades y lo que era la carretera se volvió la vía principal de la ciudad, ¿no? Le puedo dar un ejemplo que todos conocemos, el libramiento de Cuernavaca. Cuando se diseñó el libramiento de Cuernavaca era exactamente para librar la ciudad de Cuernavaca del paso que antes pasaba por el centro de Cuernavaca hacia Acapulco, hacia Taxco, hacia Iguala. Se hizo el libramiento. Ahora es igual que el periférico, una calle más dentro de Cuernavaca, ya no existe esa condicionante. Entonces ahora llegamos a Cuernavaca, entramos a una calle de Cuernavaca y salimos de Cuernavaca. Sí, ya ni siquiera es autopista. Ni autopista en lo absoluto. Una avenida es parte, más, ¿no? Claro. Pero también no es lo mismo diseñar y construir una carretera, una autopista en una zona del desierto que en una zona selvática. Ahí influye mucho el clima, sí, la humedad. El clima, claro, tiene que influir. Y incluye también el suelo.
porque dependiendo de la capacidad del suelo va a ser la estructura y el costo correspondiente de estas carreteras o de estos pavimentos. Si yo voy a desarrollar esto en zonas de bajo carga o de baja carga del material, la estructura del pavimento es mucho mayor y mayor es su costo y mayor es su mantenimiento. Entonces sí tiene que ver en dónde se va a construir las carreteras. Y hay un tema fundamental que año con año lo vemos y que está en los atlas de riesgo, que es el impacto de los fenómenos naturales. Sí. Ustedes verán las carreteras, pero muy poca gente sabe todas las obras hidráulicas que se hacen, que quedan escondidas debajo de la carretera para encauzar las avenidas de agua, para las cañadas que se van a cruzar, para los puentes o ríos que se van a hacer. Entonces, toda esa parte de estructuras hidráulicas son las que ayudan a que la carretera esté. Definitivamente, en zonas donde hay mayor lluvia, hay mayor riesgo de fallas, por lo mismo, ¿no? Porque el clima de alguna manera afecta en ese sentido. Y que también influye hasta en la señalización, ¿no? Porque si hay mayor humedad, se requiere otro tipo de señalética, el tema de la neblina, todo eso es parte del diseño y la construcción. Todo es parte del diseño. Cuando se hace el proyecto de una carretera, lleva un trabajo grande de los ingenieros para tomar en cuenta todas las condiciones que van a hacer, porque al final de cuentas es un elemento de servicio. Y el elemento de servicio debe funcionar para lo cual, ¿no? Entonces, la señalética, las pendientes, las curvas, todo esto tiene que estar bien definido y las velocidades. Que bueno, es lo que menos respetan quienes conducen de repente, ¿no? Ese es parte de nosotros. Sí, pues ya les culpa a los ingenieros. No les culpa a nosotros. ¿Cómo está la formación de estos talentos desde las universidades? Bueno, mire, en la mayoría de las facultades o en las escuelas de ingeniería hay varios elementos donde uno se estudia. Puede estar uno dedicado a hidráulica, o sea, un ingeniero civil se puede dedicar a diferentes áreas: hidráulica, geotecnia, construcción, estructuras, sanitaria, ambiental. En el caso de nosotros, los que diseñamos las carreteras somos los que de alguna manera estamos centrados en partes de geotecnia y en la parte de construcción, que son los que tenemos el conocimiento para esto y el diseño correspondiente. Hay de entenderse que los pavimentos se diseñan, o sea, no simplemente son poner concreto o asfalto, no, están perfectamente diseñados. Sí, que tiene que ver el grosor, la cantidad de materiales. Es un poco como la medicina, ¿no? O sea, pues cualquiera puede estudiar medicina, pero se especializa en pediatría, se especializa en cancerología, sí, ¿no? Igual la ingeniería, ¿no? Sí, a ver, hay muchos que son ingenieros de voz, igual que médicos de voz. No, tiene su ser de ser este tipo de estructuras. No, es que es muy importante porque normalmente la sociedad se queja de la situación del Estado que guarda una autopista, pero ignoramos todo esto que está detrás y que muchas veces no es culpa del ingeniero civil, la ingeniera civil, el mal estado de la carretera, sino pues, los temas de la corrupción y los materiales malos. Todo influye, pero también debemos entender que las carreteras no son eternas. O sea, hay que entender que si usted construye algo, tiene que darle mantenimiento. Y dentro del plan debe estar eso. Y no es un mantenimiento para cuando ya sucedió el evento, es antes, hay que hacerlo antes. Entonces debe tenerse un plan de mantenimiento para que las estradas estén en forma y tengan la posibilidad de que estén funcionando correctamente. Me decía un poco el tipo de vehículos que transitan por las carreteras, ¿no? Porque sí vemos las carreteras como esa conectividad, pero también hablamos mucho ahorita en este programa de la importancia que tienen para el movimiento de personas, el movimiento de mercancías, ¿no? Entonces, el diseño de la carretera tiene que pensarse también en el impacto económico. Sí, claro. Y más ahora que hay muy poco transporte ferroviario de carga. Si usted ve la autopista de Querétaro está saturada de trailers. ¿Por qué? Porque es la única manera de ingresar todos estos materiales o estos insumos a la Ciudad de México, porque el ferrocarril no está hecho. Aquí lo que necesitamos es desahogar un poco esas carreteras con un ferrocarril de carga. Es cierto que necesitamos el de pasajeros, pero el primero es el de carga. Es la cantidad impresionante. Usted ve todos los días algún accidente de algún trailer en una carretera. Todos los días hay uno. ¿Por qué? Por la frecuencia y posición que están pasando ellos. Y que eso contribuye precisamente para que la autopista tenga menos tiempo vida, ¿no? Sí, le voy a dar un ejemplo de cómo se dice, qué hace un tráiler en una carretera y qué hace un automóvil. Hay unos diseños hay un método de diseño que se llama factor de daño, o sea, qué tanto daño hace el paso, y en eso se diseña. Esto es del Instituto de Ingeniería, ellos hicieron toda la investigación correspondiente de esto. Y entonces, ¿qué se hace? Se ve qué daño hace el paso de una carga o una frecuencia al pavimento. Si pasa un carro, causa un daño de 1.
Si pasa un tráiler, hace un efecto de carga de 150. O sea, el factor de daño se bulla 150 veces más que un vehículo. Eso es exponencialmente. Exponencialmente. Entonces, cuando empieza a aumentar la cantidad de trailers, pues lógicamente las cargas y las frecuencias y el factor de daño que se genera en las carreteras es mayor. Y si a esto le sumamos que hay carreteras como la México-Puebla, la México-Acapulco, la México-Querétaro, que están permanentemente en mantenimiento, saturadas, pues entonces reparamos un pedazo, pero termina de descomponerse el otro. Exactamente. O sea, ya ahorita hay varias tendencias de hacer estas repavimentaciones a base de concreto hidráulico. Es cierto que tiene un costo mayor, definitivamente, pero tiene una vida útil mayor. Y aquí lo que hay que tratar es darles vida útil a las carreteras. ¿Para qué? Pues para no estar constantemente en este proceso de estarlas reparando, darles algún mantenimiento a corto plazo. No, pues ingeniero Álvaro Ortiz Fernández, muchísimas gracias por estos minutos, pero le pido que se quede un tantito, tenemos aquí un pequeño espacio que le llamamos aquí de bote pronto, así que no se vayan, vamos a de bote pronto. Y de bote pronto, ya saben, esta dinámica es pues un poquito más relajada. Aquí de lo que se trata, ingeniero, es yo voy a plantear una idea y usted me la va a resumir en una sola palabra, bueno, o dos, dependiendo la idea, ¿no? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, ¿Sí? viene. Entonces, vamos a la primera pregunta. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo definimos esta parte de que le echamos chapopote a la carretera con hoyos? Bueno, ni es chapopote y no se repara así. Ni es chapopote, mira. Muy bien, vamos a la número 2. ¿Cómo llamamos a la política pública de abaratar costos abaratando la calidad de los materiales? Error. Error, ni más ni menos. Vamos a la número 3. Decisión del gobierno de dar el mantenimiento carretero a las Fuerzas Armadas. Equivocación. Muy bien. Vamos a la número 4. Dícese de la persona que debe de estar detrás del diseño de las carreteras y las autopistas en el país. Ingenieros. No hay más. Vamos a la número 5. La número 5 es, ¿cómo llamamos esta acción estratégica de buscar a quienes sí saben diseñar y construir carreteras? La Facultad de Ingeniería de la Universidad. Muchísimas gracias, ingeniero Álvaro Ortiz Fernández, por esta explicación tan maravillosa del tema de las carreteras desde el punto de vista técnico, no político, no económico, sino desde el ABC. Ingeniero, muchísimas gracias. Espero poderlo ver aquí nuevamente en este programa. Muchísimas gracias por su invitación y con muchísimo gusto y a su disposición. Muchísimas gracias, ingeniero, y vámonos a los cuentos 50.